El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Amado Señor, queremos poner en tus manos, Señor, la predicación de tu palabra, la explicación de tu palabra. Queremos poner en tus manos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, Señor. Que estemos sintonizados realmente, que estemos abiertos, Señor, a lo que tu Espíritu a cada uno hoy quiera mostrarnos. Gracias, Señor, por las grandes historias de la Biblia. Pero gracias, Padre, porque tú eres siempre el protagonista de cada una de ellas, Señor. Eso te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la historia de Abraham realmente es muy larga en lo que es todo el Génesis. Es uno de los personajes más prominentes de lo que es este libro. Y todos sabemos que a lo largo de la historia, y por lo mismo que la Biblia narra, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. De hecho, Abraham junto con Moisés son los dos personajes más nombrados en todo el Nuevo Testamento por diferentes personas, porque la obra de estos dos hombres sin duda era totalmente prominente ahora en nuestros tiempos, pero sobre todo para el pueblo judío. Se ha recalcado y se ha dicho muchas veces que para un judío no había personaje más grande que Moisés o Abraham, y si los pusiéramos a tratar de cuál es mayor, sin duda creo que Abraham estaría por encima, porque de él es donde viene la nación de los judíos. Abraham, hermanos, es conocido, como les decía, el padre de la fe, y podemos ver a lo largo de su historia que realmente se ganó a pulso aquel título, porque las obras que este hombre hizo, creo yo, serían imposibles para muchos de los que estamos hoy aquí presentes lograr, solamente porque la Biblia dice que teníamos fe y confianza en nuestro Dios. Es una locura total que un día un esposo llegue con su esposa y le diga, vámonos. ¿A dónde? No sé, vámonos. Bueno, vamos aquí a la tienda, al mercado. No, nos vamos a cambiar de ciudad, de país, vámonos. ¿Pero a dónde? No sé, agarra tus cosas y vete. La mayoría de los hermanos que están aquí se iría solos, ¿verdad? Con esa petición, hermanos, lo de Abraham realmente era impresionante, solamente que a veces no entendemos o dimensionamos realmente lo que Abraham hizo, porque leemos de una manera muy sencilla o ligera lo que son esas grandes historias. Ahora, tenemos que ser sinceros, y no es de que Abraham inmediatamente haya obedecido a aquella primera demanda de Dios. Tardó algunos años, se estacionó un tiempo en Harán, donde estaba su padre, pero al final, hermano, realmente confió a Abraham que Dios le estaba llamando y salió de su tierra y su parentela a la tierra que no sabía cuál Dios le iba a mostrar. Toda su vida, hermanos, fue un confiar en diferentes cosas que parecían totalmente imposibles. A los 70 años se acerca al Señor y le dice, tendrás una grande descendencia, pero humanamente era imposible. 70 años de él, 60 de su esposa, y luego estéril su esposa aparte, y que iban a tener un hijo, era algo totalmente imposible. Abraham creyó a la promesa. Cuando tenía aproximadamente 100 años es que se cumple la promesa. Su mujer a los 90 da a luz a Isaac, y es donde se empiezan a ver, hermanos, realmente, sobre todo para Sara, las maravillas de Dios, porque ella decía, el Señor me hizo reír al hacerme concebir a esta edad. Cualquiera podría pensar que esto es totalmente imposible, pero Abraham seguía creyendo en el Señor. Y realmente el Nuevo Testamento, de muchas maneras, hermanos, nos muestra que Abraham tiene que ser el padre de la fe, o como también la Biblia lo describe, el amigo de Dios, como Dios mismo le llamó. Y mire, grandes personajes hablaron de él. Vamos a Hechos capítulo 7, por favor. Veamos la narración que hace el propio Esteban, hermanos, cuando está a punto de morir, de lo que era Abraham y de lo que Abraham había hecho. Hechos capítulo 7, versículos del 1 al 7. Dice la Biblia, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán.
Y toda la descripción, hermanos, o la defensa de Esteban es recordarle a los judíos que las más grandes obras que Dios había hecho para los judíos no habían sido ni en su tierra ni con gente realmente judía, porque Abraham fue tomado de una tierra pagana. Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida. El tabernáculo no fue hecho, hermanos, ni el arca del pacto en la tierra de Jerusalén y de sus alrededores. Entonces él les decía, ¿de qué se jactan si nada de eso sucedió en su tierra? Y lo primero que comienza a decir es, Abraham era de una tierra totalmente pagana, de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y fíjese lo que dice Esteban. Y no le dio, ¿qué dice? Herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía. ¿Qué resalta aquí, hermanos? Esteban totalmente la fe de Abraham, creyó, ni siquiera poseyó nada de la tierra de Israel, sin embargo él creía que su descendencia iba a cumplirse la promesa del Señor. Mire lo que dice Pablo, un libro adelante, Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la... O sea, dice, antes de que hubiera ley, antes de que hubiera pacto, ya Abraham estaba confiando en Dios. Y mire, otra narración, Hebreos, que posiblemente es la más conocida, el autor de Hebreos. Unos dirán que es Pablo, pero se los presentaré en el cielo, se llama Apolos. No se crean, ¿verdad? No sabemos, pero yo creo que no fue Pablo. Pero mire lo que narra el autor de Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. Mira, hermanos, la fe de este hombre, para levantar aún de entre los muertos, ¿de dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. Ni siquiera había una estructura doctrinal de la doctrina, valga la redundancia, de la resurrección, y Abraham ya entendía que de alguna manera, si él sacrificaba a su hijo, Dios se lo tenía que volver a dar, porque Dios le había prometido que él era el hijo de la promesa. Todo esto, hermanos, volvamos a Génesis capítulo 22. Todo esto hace a Abraham un hombre realmente prominente e importante, y como le decía, mucho más para los judíos. Pero el problema es que los judíos estaban enfocando la grandeza de Abraham en sus obras, en que se fue, en que tuvo al hijo, en que iba a sacrificar a Isaac, Pero realmente, hermanos, esa no es la grandeza de Abraham. Muchos dirán, es obvio, es su fe. ¿Sabe, hermano? Tampoco esa es la grandeza de Abraham, como lo vamos a ver en este pasaje. Había algo más, hermanos, en Abraham
que fue que lo hizo, un hombre que pudo realizar los actos que estoy, como le decía al principio, casi seguro muchos de nosotros posiblemente nunca llevaríamos a cabo si no tenemos esta característica de Abraham. Y vamos a estudiar el pasaje, hermanos, para ver cuál era la fuente del poderío de Abraham y de lo que lo provocó a él a llevar a hacer actos como el que a continuación vamos a estudiar. Génesis capítulo 2, versículo 1. 22. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Cuando la Biblia habla, hermanos, que aconteció algo después de ciertas cosas, tenemos que leer el contexto porque es importante ver cómo Dios mismo estaba preparando todo el contexto para lo que iba a suceder con Abraham en ese momento. Si usted lee el contexto, las dos cosas más importantes que suceden es que primeramente ya había paz en la familia de Abraham. Porque Abraham, a pesar de que hizo tan grandes obras, hermanos, no era perfecto, obviamente, tuvo sus errores, y de entre los más conocidos es que Abraham se adelantó un poco a lo que Dios le había prometido y quiso él decir cuándo iba a nacer aquel hijo, y en lugar de esperar de Sara, que era con la que se iba a cumplir la promesa, la Biblia enseña que primero estuvo con Agar, y Agar le dio un hijo, se llamaba Ismael. Ahora, es interesante que antes de que sucediera el capítulo 22, se arregla todo problema familiar, porque la Biblia dice que Agar molestaba a Sara porque ella ya había concebido de Abraham, y le era de dolor para Sara al saber que ella todavía no tenía un hijo para Abraham. Ella va con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Yo así no puedo. O se va ella o me voy yo, a ver cómo le haces, pero este asunto lo tenemos que arreglar. Y entendiendo Abraham que la promesa era para Sara, tuvo que tomar a Agar y a Ismael siendo su hijo y despedirlos de una manera realmente triste. Porque la Biblia narra que después de que Agar e Ismael se fueron, padecieron hambre, hermanos, sufrimiento y dolor en el desierto. Y sin duda todo eso, hermanos, debió haber sido totalmente difícil para Abraham, porque sabía a dónde las había enviado y lo que podía pasar con ellos, a pesar de que traían cierta comida y todas aquellas cosas que necesitaban para viajar. En el camino se le aparece un ángel a Agar y a Ismael y le promete que también de él habrá una descendencia grande, lo que entendemos hoy que es los árabes, ¿verdad? Aquella nación que lucha hoy mismo contra los judíos. Pero hubo paz por fin en la casa. Se había ido Agar, se había ido Ismael, sin duda Sara estaba tranquila, el ambiente estaba mejor, Abraham a lo mejor más cargado, pero ya todo era paz y tranquilidad porque ya no había esa opresión de Agar, y eso es lo que habla la Biblia. Esas cosas acontecieron antes, pero también Abraham en Berseba había hecho una alianza muy fuerte con un hombre que se llamaba Abimelech. Eso le había ayudado a Abraham a fortalecer y proteger a su pueblo, al que tenía con él en ese momento, y también a enriquecerse más y a establecerse por fin en un lugar y empezar a echar raíces en algún lugar, y aquel lugar se llama Berseba, o se llamaba en aquel tiempo Berseba. Entonces, la Biblia dice que pareciera que todo era color de rosa para la vida de Abraham, porque ya no tenía a su mujer oprimida, su mujer estaba feliz, contenta, en paz, Isaac estaba creciendo en un ambiente normal, y aparte había prosperidad económica, había paz, había protección, y todo se estaba enfilando para que las cosas, hermanos, simplemente se fueran de una manera muy tranquila y pacífica. Pero la Biblia dice que después de estas cosas, de que todo parecía estar en orden, ¿qué pasó, hermanos? Probó Dios a Abraham. No es una ley, pero es el momento, hermanos, de aprovechar para fortalecerse. Porque a veces el cristiano es todo lo contrario. Hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad, hay prosperidad y nos relajamos. Bajamos la guardia, bajamos la defensa, bajamos la comunión con Dios, bajamos el servicio, bajamos el ahínco hacia Dios.
Y de repente, hermanos, Dios puede decidir. ¿Qué dice la palabra aquí, hermanos? Probarnos. Ahora, ¿qué es esto de probar? Dice la Biblia que probó Dios a Abraham. La palabra en hebreo es masá, que también se puede traducir como tentar. El punto de esta palabra, probar, no es decir que Dios quiera hacernos caer o evidenciar nuestra debilidad o infidelidad. Eso es todo lo contrario, hermanos, porque eso es lo que Satanás hace cuando usted lo tienta. Esa es la diferencia entre tentación y prueba. La tentación de parte de Satanás es que él, a través de todos sus recursos y de nuestras propias debilidades, busca hacernos caer delante del Padre. Que se evidencie mi infidelidad, que se evidencie mi debilidad, que sea evidente, hermanos, mi falta de fe, que sea evidente mi falta de comunión, que sea evidente que estoy lleno de carne y de toda pecado en mi vida y que yo lo muestro totalmente para humillarnos, para hacernos caer. Ese es el punto de Satanás. Sin embargo, cuando Dios prueba, es todo lo contrario. Realmente es porque quiere elevarte a un punto más alto a través de una situación o circunstancia que Dios elige con ciertos objetivos y propósitos, y más adelante vamos a ampliar un poquito en esto. Hermanos, tenemos que entender que Dios nunca puede ser el responsable del pecado. Eso es imposible, va en contra de su carácter. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, tenemos que entender que es todopoderoso según la autorregulación que Él mismo se ha puesto en sus perfecciones y en sus atributos. Cuando decimos que Dios puede hacer todo, hay que tener cuidado de esas expresiones, hermano, porque no es cierto, porque para empezar, Dios jamás podrá pecar, porque Él es santo. Entonces Él dice que puede hacer todo. En este caso, hermanos, tenemos que entender que nunca habrá ni pensamiento, ni contacto, ni intención de Dios en relación a ningún pecado, ni al pecado jamás. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces esta era una prueba. Literalmente esta palabra, hermanos, es un examen a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Dios actuará de esa manera? ¿Será acaso que Dios es latoso, que quiere vernos en la ruina, que se deleita de vernos sufrir? ¿Que acaso Dios tendrá algún propósito que no entendemos en que suframos y que nos dolamos con diferentes situaciones? Hermanos, es obvio que no. Aunque muchos lo hemos llegado a pensar. Dios, hermano, cuando prueba a alguien, es porque busca las siguientes cosas: aumentar la fe, perfeccionarnos, crecer espiritualmente, quitar impurezas, en pocas palabras, madurar para ser más como Cristo. No hay otra intención fuera de eso. Hermano, y deberíamos agradecerle a Dios, porque sin pruebas es imposible que lleguemos, hermanos, a un nivel de perfección y madurez que nuestras propias fuerzas jamás podríamos alcanzar. Por eso Pedro dice y habla de que debemos de gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Hermanos, eso habla de que Dios ve en mí un potencial para que su gloria sea extendida, que me quiere haciendo más y mejor las cosas. Pero no es que Dios quiera darse cuenta si somos capaces o no, es que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta qué es lo que podemos lograr para nuestro Dios. Es que usted y yo entendamos cuál es el potencial que Dios mismo nos ha dado, hermanos, para extender su gloria. Ese es el propósito de las pruebas. No tiene nada que ver con usted, hermano, es todo un propósito divino. Y Él decide cómo, cuándo y por qué, y a veces no tiene que dar ni siquiera explicación. Hermanos, no existe otra manera de consolidarse en la vida cristiana si no es a través de las pruebas.
No importa cuánto conocimiento tengas, no importa qué tan fiel eres, no importa la posición en la que estés, no importa el tiempo de ser cristiano, todo aquel que busca ir en pos de Cristo tendrá que pasar, dice la Biblia, por diversas pruebas, varias y de muchas maneras. A los que son o fueron o fuimos recién convertidos, esto es muy común. Normalmente cuando una persona recién cree en Cristo, luego empiezan algunas pruebas, porque Dios quiere que te des cuenta si realmente has puesto tu fe en Él o no. Hace tiempo platicaba con una muchacha que es recién convertida en el grupo de jóvenes, y yo no sabía, ella me platicaba que cuando recién se convirtió a Cristo, su papá le dejó de hablar. Porque ella empezó a venir al grupo de jóvenes los viernes, empezó a venir a la iglesia, que eran los días que veía a su papá, se acortaba el tiempo de estar con él, a veces ya no podía ir a las actividades familiares, y un día su papá le dijo, bueno, si para ti es más importante eso, está bien. Y es una prueba que ella tuvo que superar. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Ser fiel a Dios? Normalmente eso sucede, hermanos, cuando alguien es recién convertido para afianzarnos en la fe. Dios también, hermanos, con las pruebas nos recuerda que somos incompletos, que somos faltos, que lo necesitamos totalmente a Él, que somos débiles y que realmente, hermanos, somos instrumentos, que no somos nada sin nuestro Dios. Nos humilla y nos recuerda que somos seres que dependemos 100% de Dios y que realmente la vida eterna, hermanos, no la merecemos ni estamos capacitados para ella. Necesitamos a Dios y su perfección, hermanos, para alcanzar lo que será, hermanos, la vida con Él. Por eso Pedro dice, hermanos, tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Significa que Dios está diciendo, es momento de subir, es momento de crecer. Aquellos hombres de fe, hermanos, que tanto admiramos de hoy y de cualquier tiempo que usted quiera decirme, tienen que ser hombres que han pasado por grandes pruebas. Hermanos, todo mundo admiramos a David, pero ¿cuántos estamos dispuestos a enfrentarnos al gigante? Todo mundo, hermanos, somos admiradores del apóstol Pablo, pero ¿cuándo le hemos dicho al Señor, me basta tu gracia, no me quites el aguijón? ¿Cuántos somos admiradores de Esteban, pero estamos dispuestos a pararnos y a ser, hermanos, lapidados? Todo mundo, hermanos, admiramos a Moisés, pero estamos dispuestos a levantar la vara, hermanos, frente al Mar Rojo, a Noé. Todo mundo admiramos a Pedro y a Job, pero estaremos dispuestos a quedarnos sin nada y aún así decirle a Dios, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que Dios probó a Abraham. Y mire, hermano, de todas las cosas que Abraham hizo, esta era la confirmación de su fe. Salió de su tierra y su parentela, creyó que su mujer estéril iba a dar a luz, creyó que de él a los 100 años iba a haber una grande multitud como las estrellas del cielo y la arena del mar. Lo creyó totalmente, confió en el Señor, peleó, derrotó a mucha gente porque iba en pos de la promesa, pero nada de eso se hubiera cumplido si Abraham no hubiera, hermanos, cumplido la última prueba que Dios le había puesto para subir a aquel escalón que lo hacía estar por encima, hermanos, de la media. Y aunque ya conocemos qué es lo que sucede en la historia, vayamos un poquito despacio, hermanos, para entender a lo mejor un poquito más a fondo lo que sucedió aquella tarde entre Abraham e Isaac. Dice la Biblia, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió. Heme aquí, hermanos, es interesante que la comunión entre Abraham y Dios era muy estrecha y directa, y ese es un punto clave para el final de la historia. En cuanto Dios hablaba, ¿qué hacía Abraham? Oye, espérame, Señor, ando acá con el ganado. No, espérame, estoy platicando con Abimelech, déjame terminar de arreglar unos asuntos. Oye, no, espérame, pues es que estoy aquí con Isaac, ando batallando con su conducta porque anda en la adolescencia. En cuanto Dios habló, ¿qué hizo Abraham?
heme aquí, sin titubear, obedeció en el momento. Cuando Dios habla, lo demás se para, escuchamos lo que Dios tiene que decir. Le digo, eso es importante, guarde este pensamiento para el final. Y aquí viene la prueba. Y dijo, ¿quién está hablando? Dios mismo. Toma ahora tu hijo, tu único, y para que no quede duda, ¿de quién estoy hablando? De Isaac, a quien amas. Ahora, ¿dónde estaba el otro hijo de Abraham? Ya se había ido, y Abraham, créanme hermanos, lo más seguro es que no supiera ni dónde estaba, y si estaba vivo o no. Entonces Dios estaba preparando un terreno para este momento, porque a lo mejor aquellos podían decir, bueno, pues si ya se sacrifico a Isaac, aquí tengo a Ismael, ¿no? Pues ya con eso lo hacemos. No, hermanos, era lo único, era al que amaba, era su hijo, y se llamaba literalmente Isaac. Y hasta ahí todo puede estar bien. Oh, sí, Señor, pues ya sé de quién hablas, ¿verdad? Nomás tengo uno. Pero ¿quién es lo interesante? Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto. A ver, vámonos despacio. Tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién amas? Y mire, lo podríamos poner así y no hay ningún problema. Dios pudo haber dicho, toma ahora a mi hijo, al único que yo te he dado, a Isaac, a quien yo también amo, vete a Moriah y ofréceme. Hermanos, usted conoce la historia y conoce todo lo que Abraham tuvo que sufrir para poder tener en ese momento a Isaac a su lado. Todo el anhelo que había en su corazón para poder tener aquel hijo y que la promesa sea cumplida. Y pareciera un mal juego, pareciera un juego de esos guitarrizas que de repente Dios te dice, entrégamelo, pero de la manera en aquel tiempo se podría pensar más vil, que podrías matar a una persona en holocausto como si fuera un vil animal. Porque ahorita voy a explicar cómo era el proceso del holocausto. Yo no sé si Abraham, hermanos, le contó esto a Sara o no. Debió haber sido una plática interesante. Yo no sé si Abraham, hermanos, en ese momento se puso a llorar, a lamentarse, se puso a buscar salida, se puso a hacer otra cosa. La Biblia no lo dice y creo que no es el punto. Al contrario, creo que Abraham no titubeó en ningún momento. Él tenía en su mente solamente una cosa: este es el hijo de la promesa. Realmente no podemos decir, hermanos, que solo los papás entienden este punto. Ya que una cosa es sentir lo que es ser padre, pero otra totalmente diferente es sentir lo que es querer matar a tu hijo por obediencia a Dios. Se lee muy sencillo lo que aquí pasaba, hermanos, pero Dios estaba pidiendo a Abraham que matara a lo que más amaba con su propia mano. Se lo prometió a Dios en una edad muy avanzada, esperó casi 30 años para tenerlo, experimentó los más grandes milagros y parecía que nomás cumplía 18 Isaac y era momento de entregarlo y regresarlo. Y sabe, hermano, déjeme decirle algo, porque la Biblia es clara y es cierta y no hay variación en ella. Todos alguna vez vamos a pasar una prueba así. Dios un día nos va a pedir algo que amemos más a Él, y mientras esa prueba no sea superada, hermanos, jamás habrá edificación ni madurez en nuestra vida. Nos quedaremos estancados espiritualmente hasta que no le demostremos a Dios que Él es lo más importante en nuestra vida. Y mientras lo sigas reteniendo, y mientras no vayas a Moriah y te quedes en tu casa con aquello que amas, seguirás siendo uno más. Y nunca harás nada realmente extraordinario para el Señor.
Le puedo asegurar que Dios no le va a pedir que mate a su hijo, como se lo estaba pidiendo a Abraham. Pero sí le puedo asegurar, hermanos, que un día, si hay algo que ocupa el trono de Dios, Dios se lo va a pedir. Hermanos, porque Dios no se anda con medias tintas. O eres su Señor, o simplemente no eres nada de Dios. Yo no sé qué es lo que usted más ame, esperemos si sea Dios. Pero si no es así, Dios se lo va a evidenciar. Ahora, la tierra de Moriah, hermanos, no es lo mismo que el monte. Son, al parecer, dos lugares diferentes, porque ahorita también la historia nos va a decir. El monte Moriah estaba ubicado muy cerca de Jerusalén, y Beerseba estaba a lo más un día de camino, pero la Biblia dice que Abraham tardó 3 días para llegar. Entonces se cree que es un lugar diferente, donde realmente no podemos decir exactamente dónde es. Lo único que sabemos es que se tardó 3 días para llegar allá, y la petición era: dame a tu hijo en holocausto. Ya había perdido a Ismael, lo había abandonado a su suerte, y ahora él iba a ser el autor material de la muerte de su único hijo en holocausto. ¿Qué significa esto? El significado de holocausto, hermanos, es ascender. Literalmente significa la palabra ascender. Es algo que se ofrece a Dios para que llegue hacia Él. Realmente la intención del holocausto era una rendición total al Señor. Por eso Romanos 12:1, hermanos, dice: así que, hermanos míos amados. No, perdón, estoy diciendo otro, ¿verdad? Vamos allá para no decirle mentiras. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en, o podríamos decir, holocausto vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque un holocausto es la entrega más grande que se podía hacer hacia aquello que se pedía un favor, aquello que se adoraba, porque estabas sacrificando una vida. Normalmente eran animales, normalmente eran machos cabríos, carneros, ovejas y diferentes tipos de animales, pero ¿tu hijo? ¿Qué se hacía, hermanos, en el holocausto? Se tomaba el animal y el primer proceso era degollarlo, dejar que se desangrara totalmente, se le quitaba la piel, se le quitaba el estómago y las entrañas, se salaba el animal y al final se ponía en los leños y dejaba que se consumiera. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera con su hijo. Porque no hay otro significado de holocausto ni otra manera de ofrecer holocausto. ¿Se imagina, hermano, un padre haciendo eso con un hijo? Cuando yo estaba en el instituto para matar una gallina y comer, ¿verdad? Yo la verdad, yo no le entré a eso. Ahora imagínese, hermano, tener que cortar el cuello a tu hijo y hacer todo el proceso del holocausto para ofrecerlo a Dios. ¿Cómo cree que fue esa noche para Abraham? Pues sí, Dios. Sin duda hubo lágrimas, porque Dios se lo estaba demandando. Abraham no sabía que era una prueba, Dios sabía que era una prueba, pero Abraham no, simplemente le dijo: tráemelo y ofrece un holocausto. Y qué impresionante, hermano, que en el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, porque la obediencia era inmediata. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos reportado enfermos, nos hubiéramos reportado sin dinero para poder hacer el viaje. Isaac se hubiera enfermado y hubiéramos tenido que aplazar el tiempo, pero Abraham muy de mañana alistó su asno, tomó consigo a 2 siervos y a Isaac, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, para Abraham cada una de esas acciones, hermanos, duraban 3 segundos.
Por más que estuviera cortando la leña, haciendo tiempo para estar con su hijo, se le pasaba como si fueran 3 segundos, el tiempo tenía que llegar. Ahora imagínese el suplicio y el dolor de 3 días de viaje con tu hijo, sabiendo que le vas a cortar el cuello para entregarlo. ¿De qué platicas? ¿De qué hablas? ¿Qué haces? Y al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ese momento cuando sabes que todo se va a empezar a poner difícil. Cuando está ese vacío en el estómago. Pero qué interesante lo que hizo Abraham. Dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos. ¿Y qué dice? Eso da a entender que los siervos no sabían qué estaba pasando. No tenían ni idea de lo que estaba pasando en el corazón ni en la mente de Abraham en ese momento. ¿Por qué Abraham dijo esto, hermanos? Porque él se aferraba a una sola cosa: este es el hijo de la promesa. Hermanos, por eso es tan importante la palabra de Dios. Si usted no tiene la palabra de Dios atesorada en su corazón, déjeme decirle algo: no tiene nada a qué aferrarse en esta vida. Y qué miserable puede ser vivir así, hermanos. Bueno, yo me acordaba que la Biblia decía algo: si no sabes lo que dice, no hay nada a que tu corazón se aferre. Y Abraham tenía solamente una cosa en su mente: tú serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa tenía nombre y apellido, se llamaba Isaac, hijo de Abraham. Yo no sé lo que va a pasar en aquel monte, pero yo sé que voy a regresar con él, porque él es la promesa. Y Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no se equivoca. Dios es perfecto, y si lo ha prometido, lo va a cumplir. No sé de qué manera, no entiendo cómo va a trabajar, pero yo voy a regresar con este muchacho, porque Dios me lo prometió. Sin embargo, tenía que obedecer. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo. Y él tomó los instrumentos de muerte. En su mano tomó el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y aquí viene posiblemente, hermanos, el momento más difícil de toda la historia. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos, no hay mentira en Abraham en la respuesta, de ninguna manera. Isaac posiblemente tendría no se ponen de acuerdo los que tratan de poner una edad entre 15 y 21 años. Póngale la edad que le ponga, entre 15 y 21, pues no estaba tonto. Por lo menos cada 3 días se hacía holocausto en sacrificio a Dios. Isaac entendía perfectamente lo que era un holocausto y lo que iban a hacer. Si había leña, si había un cuchillo, si había los instrumentos para hacer fuego, sabía lo que se iba a hacer. Él mismo había ayudado a su padre a hacer los sacrificios, sabía que faltaba lo más importante. Ahora, otra cosa que es de impresionarse, hermano, es que cualquiera de los jóvenes aquí presentes, patitas, ¿para qué las quiere? Sin embargo, la Biblia narra que Isaac se dejó amarrar y ponerse sobre la leña. Qué impresionante es esto, hermano. Imagínense esa plática, o sea, Abraham le tuvo que contestar:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ahora, hermanos, yo le pido por favor que cuando usted recuerde esta historia y aquellas palabras de Abraham, Jehová Jireh, Dios proveerá, jamás usemos esta expresión para cosas vanas y pasajeras, hermanos. Aquí vemos representado lo que Dios tuvo que hacer con Cristo mismo, su Hijo, y Él sí tuvo que decirle: hijo, no puede pasar esta copa sobre ti, derramaré toda mi ira. Tú eres el holocausto por la sangre que tú vas a derramar, por los pecados de cada uno de los que crean en ti. Eso representa este pasaje, y se nos ocurre a veces decir: sí, Jehová proveerá una computadora, Jehová proveerá una casa. Hermanos, cosas terrenales denigran totalmente este pasaje. No usemos a Dios, hermanos, para mis fines vanos y terrenales y materiales. Este pasaje es totalmente de representación de la más grande victoria espiritual. Porque si usted confía en las promesas de Dios y se aferra a lo que Dios ha prometido, sabe que todo lo material, hermanos, será provisto por Él. Y dice la historia: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y qué dice? Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Qué impresionante se me hace esto. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. O sea, hermanos, ¿qué iba a hacer Abraham? ¿Qué iba a hacer Abraham, hermanos? Iba a matar a Isaac. No, yo no veo ninguna duda en ese momento en la vida de Abraham. Él estaba dispuesto a hacerlo. Pero ¿sabe qué había en su mente? Este es el hijo de la promesa. ¿Y sabe hasta cuándo se cumplió, hermanos, la prueba para Abraham? Hasta que tenía el cuchillo en su mano, a punto de hacer el movimiento para cortarle la garganta a su hijo. En ese momento se cumplió la prueba, porque Abraham lo iba a matar. Hermanos, mucha gente a veces piensa: la intención es lo que cuenta. Aquí yo no veo solamente intención, hermanos, yo veo la acción totalmente a punto de realizarse. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham. ¿Y qué respondió, hermanos? ¿Recuerda al principio cuando le habló Dios? Si no hubiera habido una comunión fuerte entre ellos, hermanos, yo no sé Abraham qué hubiera hecho. Ahora, ¿cuál es el punto de esta historia? Cada vez que usted lea un pasaje, hermano, tiene que encontrar un propósito de lo que está leyendo o qué Dios le quiere decir. Es una historia profunda, es una historia que realmente nuestra imaginación a veces no alcanza a entender. Pero aquí viene el punto de toda la historia y es el propósito, hermanos, de esta historia. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Por qué, hermanos? Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, lo único. Hermanos, la base de las obras de Abraham no era ni su fe, no era ni su obediencia, no era ni su justicia. Lo que Abraham pudo hacer para Dios estaba solamente en Dios, y la Biblia lo explica, porque Abraham temía a Dios. La base de las obras y la justicia y la fe y la obediencia de Abraham estaba basada en su conocimiento y en su temor que él tenía de Dios.
Esa palabra temor que a veces decimos, no, era respeto solamente. No, hermanos, temor en la Biblia, todo su significado siempre va a ser huir, miedo y pánico. Porque Abraham sabía que Dios era grande, inmenso, perfecto, santo, y eso causaba temor a su vida, así como cuando Isaías vio aquella visión y vio la gloria de Dios. Él dijo, soy muerto. No puedo estar yo en tanta grandeza, en tanta santidad. A ese temor se refiere la Biblia, porque el conocimiento de Dios causa temor, respeto, y me da miedo fallarle y pecar, pero seguridad y tranquilidad seguirle y obedecerle. Abraham hizo lo que hizo porque la orden venía de el inmenso Dios, y desobedecer a su palabra le daba pavor a Abraham, pero por eso obedeció, porque eso le dio paz de hacer la voluntad del Señor. La lección es simple, hermanos, muy simple. Nunca harás nada extraordinario a los ojos de Dios si no le temes ni le conoces. Así de sencillo. Y el día que Dios se pare frente a ti, pruebe tu vida para elevarte a otro nivel de santidad y de madurez, si no estás seguro a quién estás obedeciendo, te quedarás estancado para siempre o hasta que decidas superar aquella prueba. Cierra sus ojos, por favor. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.